Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hacía tiempo que no teníamos un vídeo por el canal, pero vamos a volver con uno bastante interesante, porque tocamos un tema muy popular hoy en día, que es el tema de los discos duros sólidos, SSDs, como a mí me gusta más llamarles. Y bueno, básicamente interesa mucho a la gente porque ya son muchos los que están dando el salto del disco duro de toda la vida, el HDD, a estos nuevos discos, porque están bajando bastante de precio y ya es una opción bastante buena para agilizar nuestros ordenadores. Porque, ¿qué diferencia hay realmente entre un disco duro normal y un disco duro sólido? Básicamente es que, bueno, escribe información mucho más rápido, ¿no? Entonces, a la hora tanto de sacar archivos del disco como de meterlos, pues lo hace mucho más rápido. ¿Eso también en qué se traduce? En que si instalamos el sistema operativo, un Windows, por ejemplo, en un SSD, pues va a arrancar el ordenador mucho más rápido. Sobre todo lo vamos a notar en el arranque. Siempre estamos acostumbrados a que los ordenadores algo más antiguos tarden un ratito desde que los encendemos hasta que lo podemos empezar a usar a pleno rendimiento, hasta que carga todos los programas, te carga el escritorio. Todo ese proceso con un SSD es prácticamente instantáneo. En menos de un minuto de haber encendido el ordenador ya lo estaremos usando a plena velocidad, lo cual es una gran ventaja. Sobre todo si queremos hacer una consulta rápida con el portátil o lo que sea, pues no tener que andar esperando, ¿no? Es donde más se nota, pero luego también a la hora de instalar programas pesados, como un videojuego, por ejemplo, pues se instala muchísimo más rápido si lo instalas en un SSD, y los tiempos de carga en dicho juego van a ser más cortos. Esas son algunas de las ventajas más populares del SSD y la razón principal por la que la gente se pasa a este tipo de discos. Pero hoy realmente no nos íbamos a centrar en la comparativa entre los discos duros antiguos y estos SSDs, sino que quería más bien hablar un poco de los tipos de SSD que hay, porque dices, bueno, vale, me compro un SSD, pero ¿cuál te compras, no? Para empezar, bueno, depende del uso que le vayas a dar, pues la capacidad puede oscilar entre 120 gigas y 1 tera. Eso ya depende de lo que te quieras gastar y el uso que le vas a dar, ¿no? Una opción es instalar el sistema operativo en un SSD más barato de unos 20 euros, que es uno de 120 gigas, y luego los juegos, las cosas pesadas que metas, o archivos de películas, o lo que sea que metas que pueda ya ocupar mucho, pues te lo metes en un disco duro de los otros, de los antiguos, que a lo mejor por 45 euros tienes uno de 1 tera o por menos, y entonces combinas, aprovechas la velocidad de tener el Windows en SSD con tener los archivos pesados en un disco duro de los otros. Otra opción ya es ir a discos duros algo más grandes para, por ejemplo, si lo que queremos es instalar juegos en un SSD, pues hombre, 120 gigas vas muy corto, porque hay juegos que hoy en día llegan incluso a ocupar 100 gigas en el propio disco, entonces poco hacemos con uno de 120. Lo suyo ya sería tirar por uno de alrededor de 500 gigas para poder tener instalados varios juegos a la vez y poder aprovecharnos así de ese plus de velocidad. De todas formas, aparte de la capacidad, también existe diferentes tipos de disco. Tenemos por un lado el SSD SATA de toda la vida, que además dentro de ese tenemos uno que va al puerto M.2, os iré dejando imágenes por aquí por el vídeo, y otro que va con los cables SATA de toda la vida a la fuente de alimentación y a la placa, como hemos conectado toda la vida los discos duros al ordenador. Bueno, toda la vida no, porque antes iban con el IDE, pero estos últimos años desde luego que sí. Pero luego tenemos los M.2, que ya las placas modernas pues suelen traer pues uno o dos puertos M.2, en los cuales podemos meter estos discos. Es un puerto multifunción que cada vez se utiliza más y funciona mejor, desde luego, que la conexión SATA antigua. Pero claro, dentro de estos M.2, que como veis los discos parecen, a mí me recuerdan a los chicles estos así que vienen en tiras, los paquetes de chicles estos alargados. Y bueno, dentro de estos M.2 tenemos los M.2 SATA, que básicamente tienen una velocidad similar a un disco duro de toda la vida. Hacen un poquito la trampa porque te ponen que tienes 6 gigas de transferencia por segundo. En realidad no son 6 gigas como solemos entender nosotros 6 gigas, porque hacen la misma trampa que hacen las compañías telefónicas cuando nos ofrecen la velocidad de conexión a internet, que nos hablan de megabits en vez de megabytes. Para diferenciarlo simplemente es que la B, si es minúscula, están hablando de megabits,
y si es mayúscula están hablando de megabytes. Nosotros estamos acostumbrados a los megabytes, entonces claro, decimos, ostras, tal compañía nos está dando 600 megas de fibra, ¡guau, qué pasada! En realidad no son 600 megabytes, son 600 megabits, que equivalen alrededor pues de 60 megabytes, haciendo una conversión rápida y mal. Entonces, con los SSDs pasa lo mismo, hace la trampita de decir, bueno, el SATA va a 6 gigas por segundo, vale, pero no son 6 gigabytes, ojalá, de transferencia por segundo, sino que hablamos de 6 gigabits, que equivalen a, ponle más o menos 750 megas. Entonces, claro, ¿qué pasa con los SSDs M.2 que no son SATA? Pues que tenemos los M.2 PCI Express. Esos sí que van a gigas por segundo, concretamente a 2 gigabytes por segundo. Entonces, claro, los SSD SATA van a 750 megabytes, que es poco más de medio giga, mientras que los M.2 PCI Express van a prácticamente 2 gigas por segundo. Así que evidentemente tenemos ahí muchísima más velocidad y hace que sea la opción más atractiva porque la diferencia de precio no es tan alta para la diferencia de velocidad que existe. O sea que yo ahora mismo, si tuviese que comprarme un SSD, que yo personalmente en el ordenador de mi casa no tengo SSD, en un futuro me haré de uno, y a día de hoy la mejor opción sin duda me parece un SSD M.2 PCI Express. En mi caso probablemente lo cogería de más o menos 500 gigas porque sí que instalaría juegos y cosas pesadas ahí. Y como digo, me parece la mejor opción. Así que nada, espero haberos aclarado un poco el tema de los SSDs que hay hoy en día. Seguramente esto quede desactualizado en breve porque sacarán otro tipo de unidades de almacenamiento. Esto es un no parar. Pero bueno, a día de hoy, desde luego, con estos consejos yo creo que elegiréis mejor vuestro nuevo disco duro, ¿vale? Así que poquito más. Muchas gracias por escucharme y nos veremos en la próxima. ¡Hasta luego!